Hay algo que nadie te va a decir en voz alta. Algo que las personas que realmente ganan en este mundo saben, pero que jamás van a enseñarte, porque si lo supieran todos, ellos dejarían de ganar. El sistema no está roto. Está diseñado exactamente para lo que hace. Mantenerte dentro de los límites que otros trazaron antes de que nacieras. Y la única forma de salir de esos límites no es trabajar más duro, no es ser más disciplinado, no es seguir los pasos correctos que alguien más diseñó para ti. Es volverse, en cierta medida, delirante. Eso incomoda, eso asusta. Eso es exactamente la señal de que estás apuntando en la dirección correcta. La gente que más éxito tiene en cualquier campo no es la más inteligente. Es la que se permitió creer en cosas que los demás consideraban imposibles y actuó desde esa creencia antes de que hubiera una sola prueba que la respaldara. Eso es el delirio, no la locura, la convicción sin permiso. Si en este momento sientes que algo en ti resiste lo que acabo de decir, quédate, porque esa resistencia es exactamente el tema de este guión. Si esto te genera algo, deja ese algo en los comentarios, no el pensamiento pulido y presentable, el primero que llegó, el que incomoda. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento, en silencio, sin ceremonia, como hacen los que realmente aprovechan lo que encuentran. Ahora empieza lo que viniste a buscar. Hubo un hombre que entendió algo que los demás no podían tolerar escuchar, no porque fuera malvado ni porque tuviera una agenda de destrucción, sino porque era honesto de una forma que la civilización no estaba preparada para digerir. Ese hombre observó a los príncipes, a los reyes, a los que caían fulminados por su propia ingenuidad, y a los que sobrevivían a todo porque habían aprendido a ver el mundo como es y no como les gustaría que fuera. Y llegó a una conclusión que nadie quería poner por escrito, porque hacerlo implicaba admitir algo que la sociedad prefería negar. El mundo no funciona como se enseña que funciona. Funciona como funciona. Y hay una diferencia brutal, irreducible y permanente entre esas dos frases. Maquiavelo no inventó la crueldad humana. La documentó. No creó la traición, ni la manipulación, ni el juego de poder que existe detrás de cada relación, cada negociación, cada estructura social. Las estudió con la frialdad de un cirujano que observa una herida sin apartar los ojos ni un segundo. Y lo que encontró es algo que sigue siendo tan verdad hoy como lo era en el siglo XVI. El hombre que actúa según cómo el mundo debería ser, será destruido por el hombre que actúa según cómo el mundo es. Esta frase no es pesimismo. No es una invitación a la crueldad ni una justificación de la traición. Es la diferencia entre sobrevivir y ser devorado. Entre ganar en el tablero real y seguir jugando bien en el tablero imaginario que nadie más usa. Y ese tablero imaginario es en el que todos deberían ser justos y las buenas intenciones deberían ser suficientes y el mérito debería reconocerse solo. Ese tablero ha destruido a más personas de lo que ningún enemigo externo podría haberlo hecho. El problema no eres tú. El problema es lo que te han enseñado a ser y lo bien que lo has aprendido. Existe un grupo de personas con el que ninguno quiere identificarse, pero en el que la mayoría vive sin saberlo. No son los malvados, no son los ignorantes, no son los fracasados en el sentido convencional de la palabra. Son algo más sutil y, precisamente por eso, más peligroso. Son los razonables, los que moderan sus sueños para que quepan dentro de lo que el mundo les ha dicho que es posible. Los que sacrifican su visión en el altar de la aprobación ajena, no en un acto dramático de renuncia, sino en miles de pequeñas cesiones cotidianas que apenas se notan. Los que miden cada paso por el termómetro del qué dirán, del es demasiado,
del no seas extremista, del ser realista, del aterriza un poco. La masa no es un lugar geográfico ni una categoría socioeconómica, es un estado mental, y es el estado mental más contagioso que existe, porque viene perfectamente disfrazado de sentido común. Te dice que ser racional es una virtud, que la moderación es sabiduría, que quien sueña demasiado grande es un iluso peligroso que tarde o temprano va a pagar el precio de su arrogancia. Y tú lo escuchas, lo crees, lo interiorizas, y te encoges un poco más, y luego un poco más, hasta que el tamaño de tu vida encaja perfectamente en el molde que otros fabricaron para ti, sin preguntarte, sin consultarte, sin siquiera avisarte de que el molde existía. El ego frágil no es el del arrogante que grita en las reuniones, ni el del narcisista que domina cada conversación. El ego frágil es el del hombre que necesita que le confirmen que lo que quiere es razonable antes de atreverse a quererlo. El ego frágil es el que abandona no porque sea incapaz, sino porque no soporta la idea de fallar frente a los ojos de quienes lo observan. Es el que prefiere el fracaso de no intentarlo, que es invisible, al fracaso de haberlo intentado, que es público. Y la positividad ingenua, esa que te dice que todo va a salir bien si confías en el proceso, si eres auténtico, si manifiestas con suficiente fe, es la anestesia más cara que existe en el mercado de las ideas. Te adormece exactamente cuando más necesitabas estar despierto, cuando más necesitabas ver el tablero con claridad, cuando más urgente era actuar con precisión y no con esperanza. Nadie que haya cambiado su vida de raíz lo hizo dentro de los límites de lo razonable. Ninguno, sin excepción. Todos los que construyeron algo que valió la pena tuvieron, en algún momento, que actuar desde una convicción que el consenso de su tiempo consideraba absurda. Y el consenso los llamó locos, hasta que la historia los llamó pioneros. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte no es si tienes lo que se necesita para llegar a donde quieres llegar. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de pedir permiso para intentarlo, porque el permiso nunca llega. Llevas esperándolo desde hace cuánto tiempo, y sigues sin aparecer. Y no va a aparecer, porque el permiso para ser lo que realmente eres solo lo puedes dar tú, y solo lo puedes dar en este momento, con la información que ya tienes, en las condiciones que ya existen, no en las perfectas, en estas. Y aquí es donde entra lo que nadie te enseña en ningún lugar que valga la pena: la mecánica real del poder psicológico. El ser humano no responde a la lógica, no en primera instancia, no cuando importa, no cuando hay algo emocional en juego. Responde al estado. Responde a la energía que percibe detrás de las palabras, detrás de las decisiones, detrás de la postura de quien tiene enfrente. Cuando entras en una habitación con la certeza absoluta de que lo que ofreces es irrechazable, algo en los demás lo siente, antes de que abras la boca. No es magia ni misticismo, es biología, es psicología pura. El cerebro humano está diseñado, por millones de años de evolución, para leer señales de estatus, de seguridad, de peligro potencial, de si alguien es o no una amenaza o un recurso. Y lo hace en fracciones de segundo, con una precisión que el pensamiento consciente no puede igualar ni controlar. La persona que pide disculpas por existir antes de hablar ya perdió la conversación antes de que empezara. La persona que necesita convencer antes de actuar ya cedió el terreno psicológico que importa. La persona que busca aprobación en los ojos del otro antes de comprometerse ya entregó su poder sin que nadie se lo arrancara, sin violencia, sin presión visible, simplemente por no saber que lo tenía. La autonomía es el activo más valioso que posee un ser humano.
Y la paradoja más oscura de la psicología social es esta: cuanto más la reclamas genuinamente para ti, más atractivo te vuelves para los demás. Cuanto más la entregas, cuanto más te pones a disposición de lo que el otro necesita o quiere, más invisible te vuelves, más intercambiable, más prescindible. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman reactancia. Cuando alguien siente que su libertad está siendo amenazada, restringida o controlada de alguna forma, algo muy profundo en su interior se revela. Quiere exactamente lo que le están negando, no porque lo necesite objetivamente, sino porque la restricción activa un deseo que quizás ni siquiera existía antes de que la restricción apareciera. Esto no es una debilidad humana que deberíamos superar. Es una ley fundamental del comportamiento, tan real como la gravedad. Y como toda ley, puede ser comprendida, puede ser usada, y puede ser también tu trampa si no sabes que existe y operas contra ella sin darte cuenta. El hombre que suplica no genera deseo, genera incomodidad. El hombre que desaparece genera obsesión. La oferta disponible, para todos, sin condiciones, vale poco, porque la abundancia destruye el valor percibido. La oferta que podría no estar disponible mañana se vuelve urgente. El amor que se entrega sin límites ni posibilidad de retirarse se toma por garantizado con una velocidad que asusta. El amor que tiene contornos, que puede retirarse si las condiciones cambian, ese es el que mantiene a alguien despierto a las 3 de la mañana. Esto es lo que el mundo no quiere que sepas. Porque si lo supieras, dejarías de ser predecible. Y las personas predecibles son las más fáciles de controlar, de usar, de dar por sentadas. El delirio no es locura. El delirio es la capacidad de comprometerse con una visión que aún no tiene evidencia empírica que la respalde. Es actuar desde una certeza que no depende de validación externa para existir. Es habitar un futuro que todavía no existe en el mundo material, como si ya fuera presente en el mundo interior. Los llamados cuerdos construyen dentro de lo que ya está demostrado, dentro de lo que ya existe, dentro de los mapas que otros trazaron. Los delirantes construyen lo que aún no existe, y luego, poco a poco, la realidad se reorganiza a su alrededor porque actúan, deciden, hablan y se relacionan desde ese futuro, como si ya fuera verdad. Esto no es metáfora poética ni pensamiento mágico. Es historia documentada. Cada transformación significativa en cualquier campo humano, cualquier creación que haya cambiado la manera en que la humanidad vive, piensa, se comunica o se organiza, fue hecha por alguien que creyó en algo que el consenso de su tiempo consideraba absurdo, imposible o directamente peligroso. El consenso es retroactivo. Siempre llega tarde. Siempre valida lo que ya ocurrió porque no tiene el coraje de validar lo que todavía no ha ocurrido. Y quienes esperan el consenso para actuar, llegan exactamente cuando ya no hay espacio para ellos, cuando la mesa ya está servida para los que llegaron antes. Ahora entramos en el territorio donde las cosas se vuelven específicas, donde la filosofía se convierte en herramienta, donde el entendimiento abstracto toca la realidad concreta de lo que haces mañana con tu jefe, con tu pareja, con tu cliente, contigo mismo en el espejo. Primera ley. El que define el marco, gana. Antes de que empiece cualquier conversación, cualquier negociación, cualquier relación, existe un momento invisible que casi nadie percibe. Un momento en el que alguien establece el terreno sobre el que todo lo demás ocurrirá, el ángulo desde el que se observará la situación, los términos dentro de los cuales todo lo que siga tendrá sentido. Ese momento generalmente pasa sin que nadie lo note conscientemente.
Y quien lo deja pasar sin reclamar ese terreno, jugará el resto del tiempo en campo ajeno, respondiendo a preguntas que el otro diseñó, defendiéndose de ataques que el otro eligió, persiguiendo aprobaciones que el otro decidió que eran el estándar. El marco no es lo que no dices, es desde dónde lo dices. Si entras a una negociación pensando en cómo no perder, ya perdiste el marco porque operas desde la defensiva. Si entras a una relación pensando en cómo no ser abandonado, ya cediste la posición dominante porque operas desde el miedo. Si entras a un proyecto pensando en cómo no fallar, ya construiste sobre fundamentos de ansiedad. El reencuadre maquiavélico dice esto: no respondas al marco de otro. Instala el tuyo antes de que el suyo pueda asentarse. En una conversación con alguien que intenta ponerte a la defensiva, no te defiendas. Reencuadra. Cambia el ángulo desde el que se observa la situación. El que se defiende ya admitió implícitamente que hay algo de lo que defenderse. El que reencuadra convierte al atacante en el que tiene que responder. La inversión de poder ocurre, en ese giro invisible. El tablero no lo decide quien mueve la primera pieza, lo decide quien coloca el tablero y determina dónde está el norte. Segunda ley. El silencio es el arma más cargada que existe y la más subutilizada. La mayoría de las personas habla cuando debería callar y calla cuando el silencio se vuelve incómodo y necesita llenarlo con ruido. El silencio estratégico no es pasividad ni es ausencia, es presencia. Es la demostración de que no necesitas llenar el espacio para existir con peso en él. Cuando alguien te hace una propuesta y tú respondes de inmediato, acabas de mostrar tu nivel de necesidad. Has mostrado que el tiempo del otro importa más que el tuyo, que su urgencia se ha convertido en tu urgencia sin que nadie tomara esa decisión conscientemente. Cuando dejas que el silencio habite entre la pregunta y tu respuesta, cuando no tienes prisa por llenar el vacío, has cambiado la dinámica de la conversación. Has generado incertidumbre en el otro, y la incertidumbre, en la mente de alguien que esperaba una respuesta predecible, genera trabajo interno. La mente humana odia el vacío de la misma forma que la naturaleza lo detesta. Lo llenará con sus propias proyecciones, con sus propias ansiedades, con sus propias narrativas sobre qué significa ese silencio. Y en ese proceso, a menudo se convencerá a sí misma de cosas que tú nunca dijiste. Llegará a conclusiones que favorecen tu posición. Se moverá hacia donde tú querías sin que tuvieras que pedirlo. En una relación, el que habla más necesita más y lo muestra. En una negociación, el que habla más cede más porque llena cada pausa con concesiones. El silencio que incomoda no es el del que no tiene nada que decir, es el del que no necesita decir nada para que su presencia sea sentida en la habitación. El abismo no te responde, y esa falta de respuesta es exactamente lo que lo hace insondable y fascinante para quienes lo miran. Tercera ley. La escasez fabricada es poder real, y la disponibilidad infinita es tu destrucción silenciosa. No es engaño cuando es verdad que tú eres limitado en tu tiempo, en tu energía, en tu atención, en lo que puedes ofrecer. El error no es tener límites. El error es actuar como si no los tuvieras, como si estuvieras disponible para cualquiera, en cualquier momento, sin fricción y sin costo. La disponibilidad total destruye el valor percibido no porque seas poco valioso, sino porque la psicología humana necesita escasez para activar el mecanismo del deseo. Lo que siempre está ahí no se valora con la misma intensidad que lo que podría no estar mañana. Lo que se cuida hoy es lo que no se sabe si seguirá estando mañana. La inversión de poder aquí es contraintuitiva para cualquiera que haya sido educado en la lógica de que dar más
produce más gratitud. Retira atención para recibirla de vuelta multiplicada. Retira disponibilidad para que tu presencia se vuelva un evento en lugar de un paisaje. Esto aplica en el amor, en los negocios, en la amistad, en cualquier relación donde quieras que lo que ofreces sea valorado y no tomado por garantizado. La trampa, que es necesario nombrar aquí, es usar esto desde la inseguridad, usar la retirada de atención como mecanismo para provocar una reacción de pánico en el otro, porque en el fondo necesitas esa reacción para sentirte valioso. Eso no es escasez estratégica, es trauma, disfrazado de estrategia, y se detecta y se destruye solo. La escasez que funciona es la que nace de que genuinamente tienes una vida, tienes prioridades, tienes un mundo interior rico que no le pertenece a nadie más y que no está en liquidación permanente. Cuarta ley. Quien necesita convencer ya perdió su posición antes de abrir la boca. La persuasión verdadera no se parece a la persuasión. No argumenta con desesperación, no demuestra con ansiedad, no suplica con lógica. Simplemente existe con tanta claridad interna que el otro llega a sus propias conclusiones, sin sentir que lo han llevado. El vendedor que necesita que compres, que te presiona, que insiste, que reduce el precio, que inventa urgencias artificiales para que no te vayas sin cerrar, ese vendedor ya perdió su posición mucho antes de que abrieras la boca para decir que necesitas pensarlo. La necesidad de ser comprendido es humana, es universal, no hay nada malo en ella. La exhibición desesperada de esa necesidad, sin embargo, en cualquier contexto donde el poder esté en juego, es una señal que el otro leerá antes de procesar el contenido de lo que dices. El reencuadre maquiavélico, aquí, no es suprimir la persuasión, es cambiar su fuente. No expliques tu visión con el subtexto de «por favor, cree en ella». Encarnarla con la certeza de que es verdad con o sin la aprobación del otro. No defiendas tu posición con la urgencia de quien la siente amenazada. Habítala con la solidez de quien sabe que seguirá siendo su posición después de que esta conversación termine. Deja que la claridad de tu estado interno hable por ti antes de que tus palabras lleguen. El imán no persigue al metal. Tiene una propiedad que genera atracción de forma pasiva. La pregunta no es cómo volverte más persuasivo, es cómo volverte más irresistible sin esfuerzo visible. Quinta ley. El ego ajeno es la palanca más poderosa que existe, y tocarla con torpeza es el camino más rápido a tu propia destrucción. Cada ser humano habita una narrativa sobre sí mismo, una historia que se cuenta en silencio, a veces sin palabras, sobre quién es, qué merece, cuánto vale, cómo debería ser tratado por el mundo. Esa narrativa es lo más sagrado que posee, aunque nunca lo diga en voz alta, aunque ni siquiera sea consciente de que existe. Amenázala directamente, cuestionarla sin haber sido invitado a hacerlo, y activarás una resistencia que no tiene lógica proporcional, que no tiene límites racionales, que puede destruir relaciones, acuerdos y años de trabajo en nombre de defender esa historia interna que ni siquiera admitirá en público que está defendiendo. Pero hazla sentir que la confirmas, que lo que propones encaja perfectamente en ella, que eres el espejo que devuelve su mejor imagen de sí mismo, y habrás abierto una puerta que nadie más sabe que existe. Esto no es el halago barato que cualquier persona con cierto nivel de consciencia detecta y desdeña. Es algo más profundo, más quirúrgico. Es la capacidad de entender la narrativa que el otro habita y hablar desde dentro de ella, no desde fuera de ella. En una conversación difícil con alguien que se siente cuestionado, en lugar de atacar su posición, pregunta cómo alguien con su experiencia y su criterio
Observa cierto ángulo del problema que tú solo no puedes ver. No es adulación, es arquitectura psicológica fina. Cuando haces que alguien defienda tu causa usando su propia narrativa, cuando conviertes su historia sobre sí mismo en el argumento que lo lleva hacia donde necesitas que vaya, has convertido su ego en tu aliado. No empujes la puerta. Encuentra la llave que ya existe dentro de ella. Sexta ley. Quien controla el Locentin, tiempo, controla la realidad de cualquier interacción. La urgencia es una trampa que otros fabrican para ti, con precisión calculada o con instinto natural. Te ponen un plazo, te crean presión, te hacen sentir que si no actúas ahora mismo, perderás algo, que no podrás recuperar después. Y en ese estado comprimido de presión, tomas decisiones que no tomarías con una hora más de calma. El hombre que puede esperar cuando todos a su alrededor no pueden, ese hombre tiene una ventaja competitiva que no tiene precio en ningún mercado. La paciencia no es pasividad, no es falta de ambición ni de urgencia propia. Es dominio del tiempo como variable estratégica, como arma ofensiva, como señal de que tu calendario no lo escribe el pánico del otro. En cualquier negociación significativa, el que necesita cerrar hoy pierde frente al que puede cerrar la semana que viene o no cerrar en absoluto. La urgencia del otro nunca debe convertirse en tu urgencia a menos que tú lo decidas, conscientemente, y por razones que tienen sentido desde tu propia estrategia. El reencuadre aquí es simple pero poderoso. Alarga los tiempos cuando el otro los acorta. Desacelera cuando el otro acelera. No como táctica de juego que el otro puede leer, sino como demostración genuina de que no estás gobernado por el reloj de nadie más que no seas tú mismo. En una relación que se precipita hacia un lugar que no elegiste. Desacelerar no es rechazo, ni es falta de interés. Es soberanía sobre el ritmo de tu propia vida. El río que más daño hace no es el que corre más rápido. Es el que sabe cuándo desbordarse. Séptima ley. La retirada estratégica no es derrota. Es la jugada más incomprendida y más poderosa que existe en cualquier campo de juego. El instinto humano ante la resistencia es presionar más. Cuando algo no funciona, la respuesta automática es hacer más de lo mismo con más intensidad, con más esfuerzo, con más volumen. Esta es la lógica del perdedor porque parte de una premisa incorrecta, que más de lo que no funciona, eventualmente, funcionará. La retirada calculada es fundamentalmente diferente a la huida. La huida nace del miedo y deja rastro de desesperación. La retirada estratégica nace de la comprensión de que el terreno actual no es favorable y que retirarse es la condición necesaria para avanzar desde un ángulo diferente, con mejor información, con más recursos, en mejores condiciones. Los grandes generadores de influencia en cualquier campo lo saben en sus huesos. Hay momentos en los que desaparecer temporalmente es la jugada más potente del tablero. En el amor, quien se retira conscientemente cuando el otro ha comenzado a dar su presencia por garantizada, devuelve la realidad de una forma que ningún argumento, ninguna conversación, ninguna demanda emocional podría lograr. En los negocios, retirar una oferta después de que el otro la ha ignorado o retrasado demasiado comunica algo sobre el valor de lo que ofreces, que ninguna llamada de seguimiento puede comunicar. La luna no necesita recordarle al océano que existe. La ausencia de la luna ya lo dice todo. Octava ley. La información que retienes vale más que la que entregas, siempre, en cualquier interacción donde el poder esté en juego. Transparencia total es vulnerabilidad total. Y la vulnerabilidad total no es intimidad profunda. Es un regalo que le haces al otro antes de saber si merece recibirlo. No existe ninguna razón estratégica para revelar más de lo necesario antes de que sea necesario. Esto no es deshonestidad
ni es frialdad calculada. Es comprensión de que la información es uno de los pocos recursos que, una vez compartido, no puede recuperarse. Distribuirla sin control es como mostrar todas las cartas antes de que la partida haya comenzado. El que muestra todas sus cartas al inicio convierte el juego en caridad. El que mantiene ambigüedad controlada, el que deja espacio para que el otro proyecte, para que el otro imagine, para que el otro trabaje por descubrir, mantiene también la iniciativa psicológica. La ambigüedad incomoda al que la recibe, y el que incomoda sin amenazar directamente genera una tensión que trabaja a su favor durante toda la interacción. Cuanto menos sepan de ti, más proyectan, y sus proyecciones son generalmente más favorables que tu realidad más honesta podría serlo. El iceberg no necesita decirte cuánto tiene bajo la superficie. Eso es exactamente lo que lo hace peligroso. Novena ley. Actúa siempre un nivel por encima de donde estás en este momento. No en el sentido de fingir lo que no eres, en el sentido de habitar el estado al que te diriges antes de que la realidad exterior lo confirme. Las personas que escalan posiciones no lo hacen esperando a que el reconocimiento llegue primero. Se comportan desde el nivel siguiente antes de haberlo alcanzado formalmente. El cerebro no distingue perfectamente entre experiencia real y experiencia imaginada con suficiente intensidad. El atleta que visualiza su actuación al más alto nivel no está fantaseando, está entrenando. El que espera sentirse seguro para actuar con seguridad, esperará toda su vida. La seguridad es la consecuencia de haber actuado a pesar del miedo, nunca su condición previa. El águila no aprende a volar desde el suelo. Salta al vacío y descubre en la caída que ya sabía lo que necesitaba saber. Décima ley. La consistencia sin necesidad de validación es la forma más alta de poder social que existe. Cualquiera puede ser coherente cuando lo aplauden. La coherencia real se mide en los tramos donde nadie aplaude, donde el camino es largo y silencioso, y la única señal disponible viene de adentro. El hombre que necesita retroalimentación constante para saber si va en la dirección correcta, no tiene dirección propia. Tiene la que le dan los demás en cada momento. La brújula interna es lo único que funciona en la oscuridad. Y todo camino que vale la pena tiene tramos de oscuridad donde la única señal viene de saber quién eres con independencia de que alguien lo vea o lo apruebe. El diamante no necesita que lo vean para ser lo que es. Lleva milenios siéndolo en la oscuridad total. 11ª ley. Quien domina sus reacciones, domina la conversación y cualquier interacción donde el poder se juega. La reactividad es la señal más clara de que alguien ha encontrado el botón que te mueve. Y todos tienen botones. El hombre más sereno que conozcas tiene botones. La diferencia entre el que juega a perder y el que juega a ganar no está en no tener botones. Está en que el segundo ha aprendido, a través de práctica deliberada y de golpes recibidos, que el intervalo entre el estímulo y la respuesta es el único territorio donde existe el poder real. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está la libertad. En ese espacio está el poder. Cuando alguien te provoca y tú reaccionas de inmediato, le has dado información extraordinariamente valiosa. Sabe exactamente cómo moverte, sabe el ángulo exacto desde el que eres vulnerable, y usará esa información de forma consciente o simplemente instintiva en el futuro cuando necesite ventaja. El que puede recibir la provocación, dejarla pasar como agua sobre superficie impermeable y responder desde un estado de calma deliberada, ese convierte la provocación en munición que explota en la cara de quien la lanzó. La respuesta fría a la agresión caliente desorienta. El que esperaba activar tu sistema emocional
no sabe qué hacer con la quietud que recibe. Y esa desorientación, ese momento de perplejidad, es tu ventaja. El agua no pelea con las rocas, las rodea, y con tiempo suficiente las disuelve. 12ª ley. El dolor gestionado en privado es prestigio construido en público, siempre. El hombre que exhibe su sufrimiento pide compasión. El hombre que transforma su sufrimiento en privado y aparece en público desde el otro lado de ese proceso aparece como alguien que pasó por fuego y salió templado. La diferencia en cómo los demás los perciben es abismal, incomparable. No tiene gradación intermedia. Esto no es represión emocional, ni es negación de la experiencia interior. Es comprensión de que el dolor tiene su lugar, tiene su tiempo, tiene su espacio, y ese espacio no es el escaparate público. Procesar, sufrir, dudar, tambalear, en privado, con toda la intensidad que se necesite. Presentarte en público desde el estado al que has llegado después de ese proceso, no desde el proceso mismo en su momento más crudo. El sufrimiento compartido en exceso genera en el otro una mezcla de compasión y, más profundamente, una disminución sutil pero real del respeto, un reajuste involuntario de cómo te percibe en el orden de las cosas. El que ha pasado por fuego y no lo exhibe, pero lo tiene marcado en la forma en que mira el mundo, en la solidez de sus palabras, en la quietud que no necesita explicar. Ese genera algo que ningún discurso sobre resiliencia puede producir. La sensación de que frente a ti hay alguien que ha vivido cosas que no necesita contar para que se noten. La cicatriz no necesita mostrarse para que sepas que algo sobrevivió a algo serio. 13ª ley. El desapego del resultado es la fuente más incomprendida de resultados extraordinarios. Cuanto más necesitas ganar, más fácil es que pierdas, no como castigo cósmico, sino como consecuencia directa de la distorsión que la necesidad introduce en tu proceso de toma de decisiones. La necesidad del resultado contamina el proceso porque te hace actuar desde el miedo a no conseguirlo, en lugar de desde la claridad de lo que es correcto en este momento específico con la información que tienes. Te hace sobreinvertir en señales que confirman lo que quieres ver y subestimar las que cuestionan tu camino. Te hace aferrarte a estrategias que no funcionan, porque admitir que no funcionan implicaría admitir que podrías no llegar a donde necesitas llegar. El desapego no es indiferencia, ni es renuncia. No es no importarle el resultado. Es haber hecho las paces genuinas con la posibilidad de que no ocurra, sin que esa posibilidad te paralice ni te cambie en tu esencia. Cuando operas desde ese estado, tus decisiones son más limpias porque no tienen que servir a tu necesidad de que salgan bien. Tu energía es más estable porque no estás siendo consumida por la ansiedad del resultado. Y, paradójicamente, tu efectividad aumenta porque actúas desde la claridad y no desde el pánico. El cazador que tiembla de ansiedad espanta a la presa mucho antes de que llegue a su alcance. El que espera en calma, quieto, sin necesitar que llegue hoy ni mañana, ese es al que la presa eventualmente se acerca. Ahora es necesario hacer una pausa que no es para suavizar lo que ha venido antes. Es para añadir algo que cambia completamente cómo se usa todo lo anterior. Sin este añadido, todo lo que acaba de leerse se convierte en un conjunto de herramientas peligrosas en manos de alguien que no está listo para usarlas. Estas leyes no son para todo el mundo. No en el sentido de que haya personas que no las merezcan intelectualmente. En el sentido de que hay personas para las que son literalmente peligrosas de una forma en que el peligro se vuelve contra ellas mismas. Si operas desde el miedo profundo a ser abandonado, estas leyes, sin ese autoconocimiento de base, no te darán poder.
Te harán más miserable de formas que no identificarás como consecuencias de las leyes. Si usas el silencio estratégico para castigar al otro porque tienes terror al conflicto directo, no estás aplicando poder. Estás aplicando trauma con mejor narrativa. Si creas escasez de tu presencia porque necesitas que el otro te busque para sentirte valioso, no estás generando deseo genuino. Estás construyendo una trampa que destruirá lo que intentabas preservar. La misma acción ejecutada desde la abundancia interna produce un resultado radicalmente distinto a la misma acción ejecutada desde la carencia. El hambre desesperada se huele en cualquier habitación. La confianza genuina también. Un arma de doble filo no es peligrosa por ser filosa. Es peligrosa cuando quien la sostiene no sabe dónde termina la hoja y dónde empiezan sus propios dedos. Y aquí ocurre el giro que modifica todo lo anterior de una forma que quizás no esperabas cuando empezaste este guión. El giro que nadie menciona con honestidad en ningún video de psicología oscura, en ningún libro de estrategia de influencia. El giro que separa al que aprende técnicas del que encarna el poder. El verdadero poder no es la capacidad de manipular a otros, es la ausencia de necesidad de hacerlo. Deja que eso llegue. No sigas leyendo todavía. Deja que eso tenga el espacio que merece. El hombre que necesita manipular aún depende del resultado de la manipulación. Aún necesita que el otro haga lo que él quiere para sentirse en posición de control. Ese hombre está, en el fondo, y sin importar cuán sofisticadas sean sus técnicas, tan sujeto a la aprobación ajena como quien mendiga amor con el corazón expuesto en la mano. Solo que su dependencia es más elegante, más invisible, más engañosa incluso para sí mismo. El poder real es el que no necesita demostrarse porque existe con independencia de cualquier audiencia. Es el que no se activa como respuesta a la amenaza, porque no necesita la amenaza para recordar que está ahí. Es el que existe independientemente de que haya testigos, de que la jugada funcione, de que el otro ceda o no ceda. Hay personas que entran a una habitación y algo en el espacio se reorganiza. No dicen nada especial, no hacen nada calculado ni visible, no ejecutan ninguna técnica reconocible, pero algo cambia en la atmósfera del lugar. Eso no es técnica, eso es estado. Es la consecuencia acumulada de años de haber tomado decisiones difíciles en privado, de haber mantenido la palabra cuando nadie estaba mirando y no había beneficio externo en mantenerla, de haber renunciado a cosas que querían para elegir las que necesitaban, incluso cuando nadie los aplaudía por esa renuncia, de haber absorbido golpes sin exhibirlos como credenciales de sufrimiento, de haber construido algo interior tan sólido que no depende de que el mundo lo confirme para seguir existiendo. El desapego del que hablaba en la 13ª ley no es una técnica de negociación que se aplica cuando conviene y se guarda cuando no es necesaria. Es el resultado de un proceso largo y a menudo doloroso de haberse vaciado de la necesidad de que el mundo sea diferente de cómo es, mientras simultáneamente actúas con toda tu energía para cambiarlo. Esa paradoja, esa tensión entre aceptación profunda y acción persistente, entre quietud y movimiento, entre saber que puedes no conseguirlo y actuar como si lo fueras a conseguir, esa paradoja es la más difícil de habitar genuinamente. Y es exactamente donde reside el dominio real. No en tener la técnica correcta para cada situación. En ser el tipo de persona desde cuya identidad la técnica correcta emerge de forma natural, sin esfuerzo visible, sin necesidad de recordarla. Lo que Maquiavelo entendió que sus contemporáneos no podían tolerar no era que debería haber más crueldad en el mundo. Era que el acto en sí no define el poder, lo define el estado desde el que se actúa.
Dos hombres pueden hacer exactamente lo mismo, y uno sale victorioso, y el otro queda destruido. La diferencia no está en la acción observable, está en quién la ejecuta y desde qué lugar interior lo hace. Eso no puede enseñarse en un tutorial, solo puede construirse desde adentro, en el trabajo invisible que nadie ve, en las decisiones que nadie aplaude. El que ha llegado hasta aquí está en uno de dos lugares posibles. O ha estado analizando todo esto desde afuera, buscando las técnicas aplicables, tomando notas mentales de qué hacer diferente mañana en su trabajo, en su relación, en la negociación del jueves. O algo más incómodo, más revelador, más valioso está ocurriendo. Se está viendo a sí mismo en alguna de estas descripciones y reconoce algo que hubiera preferido no reconocer. El ego frágil que pedía permiso antes de actuar. La necesidad de validación que se vendía como honestidad y transparencia. El miedo a ser delirante que se disfrazaba de prudencia y se llamaba madurez. Si es el segundo caso, estás exactamente donde necesitas estar, porque el conocimiento que incomoda es el único que transforma algo real. El conocimiento que confirma lo que ya creías solo refuerza la jaula con mejores materiales. Existe una distinción que resume todo lo que hay en este guión, no en términos técnicos, sino en términos de identidad, que es donde ocurre lo único que importa a largo plazo: el actor y el maestro. El actor estudia las técnicas de poder. Aprende cuándo callar, cuándo retirarse, cómo generar escasez, cómo manejar marcos, cómo gestionar el ego ajeno. Lo practica conscientemente, con esfuerzo, con deliberación, a veces con cierta torpeza que trata de ocultar detrás de la confianza que todavía no ha terminado de construir, y a veces funciona y siente que tiene poder, y a veces no funciona, y vuelve a sentir exactamente lo que siempre sintió antes de aprender las técnicas. El actor depende de que la técnica funcione para sentirse en control, y en el momento en que la técnica falla, queda expuesto, porque debajo de las técnicas no había nada sólido sobre lo que reposaran, solo el miedo bien ejecutado, solo la inseguridad con mejor vestuario y mejor narrativa. El maestro no recuerda haber aprendido estas cosas como técnicas externas. Las encarna porque son el resultado natural de quien se ha convertido a través de años de trabajo interior real. No calcula el silencio como táctica. Es silencioso, porque ha encontrado en el silencio su estado natural. No fabricó escasez artificialmente. Genuinamente tiene cosas más importantes que hacer que perseguir lo que no llega. No maneja marcos con técnica aplicada. Simplemente no acepta los del otro porque tiene el suyo completamente definido. El maestro no usa el poder como herramienta que saca cuando la necesita. El poder es lo que queda cuando quitas todo lo que no es él. Es su sustancia, no su estrategia. Y el camino entre actor y maestro no se recorre acumulando técnicas adicionales. No es un camino de más, es un camino de menos, de destrucción de todo lo que no eres, pero has estado siendo, porque parecía más seguro. De eliminar la necesidad de aprobación que te ajusta según el espejo de cada nueva audiencia. De soltar la dependencia del resultado. De perder el miedo al silencio. Es un proceso que duele más que cualquier fracaso externo. Porque lo que se destruye no es algo que no quieras. Es la imagen que habías construido de ti mismo con tanto cuidado. Las historias que te contabas. Los mecanismos de defensa que ahora sirven más a tu comodidad que a tu crecimiento. El delirio del que hablaba al inicio no es irracionalidad ni desconexión de la realidad. Es la disposición a comprometerte con tu visión, sin esperar a que el mundo te dé permiso para tenerla. Es habitar la certeza de lo que eres y hacia dónde vas,
incluso cuando la realidad actual no lo confirma, incluso cuando todo a tu alrededor dice que eres demasiado, que pides demasiado, que no eres realista. El mundo dice esas cosas no porque quiera tu bien. Las dice porque los que no se atreven a ser delirantes necesitan que tú tampoco te atrevas. Tu límite les da permiso para el suyo. Tu moderación confirma que la moderación es la única opción. Y el día que dejes de moderar, el día que te comprometas con esa visión que desde afuera parece absurda, pero que desde adentro es la única que tiene sentido verdadero, ese día incomodarás. Ese día alguien te llamará arrogante o desconectado, y esa resistencia será la señal más clara de que finalmente vas en la dirección correcta. El tablero de ajedrez ha estado frente a ti durante todo el tiempo que llevas escuchando esto. La pregunta que este guión deja abierta, sin resolver, intencionalmente sin resolver, no es si sabes mover las piezas. Cualquiera aprende a mover las piezas con tiempo suficiente. La pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta, frente a sí mismo y sin la protección de las excusas habituales, es si sabes que también puedes ser el que coloca el tablero, el que decide dónde están los límites de este juego específico, el que determina cuáles son las reglas que aplican aquí, en este momento, con las piezas que tienes disponibles hoy. No el juego de la sumisión inteligente disfrazada de humildad estratégica. No el juego de la espera infinita disfrazada de paciencia virtuosa. No el juego de la vida media disfrazada de realismo adulto y responsable. El tuyo. El que solo tú puedes diseñar, porque solo tú conoces lo que hay dentro del tablero interior, desde el que todo lo demás emerge. Ahora hay una pregunta, una sola. No la respondas aquí. No la respondas rápido para que parezca que tienes la respuesta. No la respondas para nadie más que para ti mismo, en la quietud de lo que queda después de que esto termine y el ruido vuelva. Si quitaras la necesidad de que alguien apruebe lo que quieres hacer, si quitaras el miedo exacto a lo que dirían si realmente lo hicieras, si quitaras la historia que te cuentas sobre por qué todavía no es el momento correcto, ¿qué quedaría? ¿Qué acción estarías tomando mañana que ahora no tomas? ¿Qué conversación estarías teniendo que ahora evitas? ¿Qué versión de tu vida estarías viviendo que ahora no vives porque esperas una señal que has decidido, sin admitirlo, que no va a llegar desde afuera? Esa respuesta ya la tienes. La llevas contigo desde hace más tiempo del que estás dispuesto a admitir. El problema nunca fue que no sabías qué hacer. Fue que esperabas una señal, un permiso, alguna confirmación desde afuera para autorizarte a ser lo que ya eres. Y esa confirmación nunca viene desde afuera. Nunca vino. Nunca vendrá. No existe ningún lugar externo desde donde pueda llegar lo único que hace falta. Si algo de lo que hay aquí movió algo en ti, escríbelo abajo. No el pensamiento que suena bien presentado, el primero que llegó antes de que tuvieras tiempo de editarlo, el que incomoda, el que no querías que nadie supiera que tuviste. Esos son los únicos que valen algo real. Y si encontraste esto sin estar suscrito, este es el momento. No porque lo pida, sino porque esto es el tipo de cosa a la que vale la pena volver el día que el mundo vuelva a intentar convencerte de que la moderación es suficiente, de que el realismo es virtud, de que el delirio es peligroso. No lo es. El delirio, el tuyo, el que viene de adentro y no necesita permiso de nadie, es la única forma de ganar de verdad. Y el mundo lleva mucho tiempo esperando que nunca lo descubras.